En un mundo donde los desafíos de la justicia social y el progreso humano están en constante evolución, es fundamental abrir espacios para el diálogo, la reflexión y la acción. Aquí comienza Diálogos de Humanidad, Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, junto a Robinson Fuentes. Buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Robinson Fuentes. Esto es Diálogos de Humanidad, ya en nuestro tercer capítulo desde las plataformas de Gustock. Aquí desde Santiago, Chile, les saludamos y vamos a iniciar nuestro episodio de hoy anunciando cuál va a ser su temática. Vamos a continuar. Y digo continuar porque en nuestro capítulo anterior del martes pasado con nuestra invitada Patricia Tarre Moser tuvimos una introducción a los derechos humanos que vamos a terminar hoy. Por si no han visto ese capítulo, no se preocupen, no se vayan, porque no hay problema si es que no ven en orden los dos episodios. Se pueden ver de manera independiente, pero idealmente les invito a que puedan ver ambos, porque todos los capítulos de Diálogos de Humanidad, para quienes no puedan escucharlos en vivo, se suben de manera diferida al canal de YouTube de Gustock. Así que ahí pueden vernos también. Dicho eso, y antes de presentar a nuestro invitado, una aclaración y un agradecimiento. La aclaración. Este va a ser un episodio de larga duración. Vamos a estar más o menos hasta las 5:20, casi 5:30 por el día de hoy, puntualmente, excepcionalmente. Y aprovecho también de hacer un agradecimiento a Pragmagrama, quien es colega conductor de Bandas Secretas Sonoras, quien va programa de Gustock que va los miércoles a las 6 de la tarde. Mis saludos a él porque me invitó como panelista a su programa de la semana pasada. Ese episodio ya está subido al canal de YouTube de Gustock, así que ahí lo pueden ver. Gracias, Pragma, por tu deferencia, fue una muy buena conversación. Dicho eso, vamos a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña Felipe Viveros Caviedes. Él es abogado, es educador en derechos humanos, es profesor universitario, mediador, quien ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil por más de 30 años. Felipe, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Buenas tardes. Hola Robinson, mucho gusto, muchas gracias. Encantado de estar aquí en esta grata invitación. Y saludo también a nuestros auditores y auditoras. Muy bien, Felipe. Bueno, ya que estamos en esta conversación introductoria a los derechos humanos, una de las preguntas quizá más interesantes que se pueden hacer en este tema es si es que los derechos humanos se pueden clasificar. ¿Podemos hablar de tipos de derechos humanos? Bueno, sí. En la enseñanza en general y en la doctrina, yo creo que más que nada por un afán pedagógico de sistematizar el rico concepto de derechos humanos, suele haber clasificaciones. Yo creo que la más al uso, tanto en especializados, en activistas y en público en general, habla de generaciones. Y esto responde a un cierto equívoco. Voy a hacer un comentario levemente como erudito, aunque no lo es tanto, para quienes conocen de las materias. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a trabajar la Declaración Universal, un sociólogo británico trabajó el tema bajo la idea gruesa de ciudadanía. Él era Thomas Marshall. Y él habló que en Gran Bretaña en particular, primero había habido una oleada de derechos civiles y políticos, típicamente promovidos por, diríamos, las ideologías y los partidos y los gobiernos de corte liberal, y luego, inmediatamente, al darse cuenta de que no era suficiente para la salvaguarda de la dignidad humana, y al calor de las luchas sociales brindadas por los movimientos obreros, el sindicalismo y en general los sectores que quedaban diríamos, ausentes, marginados de la protección de las libertades, empezaron a reivindicar ciertos derechos de contenido económico social fundamentales, particularmente en torno al trabajo. Entonces, de ese modo, la clasificación inicial quedó como generación 1, derechos civiles y políticos, que son de distinta
tienen una estructura distinta en el modo de lo que protegen, en el modo de cómo se hacen valer, los valores que están ahí involucrados. Y como una segunda generación quedaron los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Yo a mis alumnos les digo, apréndanse la sigla en español, DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque son tan relevantes como los primeros, a propósito de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Te podría hablar de una tercera generación que no está todavía consolidada en Naciones Unidas, pero se trata de derechos que están en la opinión pública, en los movimientos sociales, en los diálogos ciudadanos, como este al que tú me has invitado, y que son derechos de llamada tercera generación o colectivos. Básicamente los que tienen que ver con el medio ambiente, la búsqueda de la paz y una preocupación especial por ciertos sujetos colectivos que a lo largo de la historia habían quedado marginados bajo la noción abstracta de hombre. O sea, la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, las constituciones liberales de todo el siglo XIX y buena parte del XX, habla de hombres. Entonces, ¿y las mujeres? ¿Y los niños? ¿Y las personas con discapacidad? Y la infinidad de categorías de minoría que podemos encontrar, que a veces de minoría tienen el nombre, porque es un sujeto colectivo masificado. Entonces, esa preocupación, si se quiere, más sutil o más reciente, en el sentido de sutileza, porque no se pensó en un primer momento, suele ser llamada como una tercera generación de derechos. Ahora, esto puede ser infinito, porque no sé si tú has escuchado también, Robinson, hablar, y Chile es pionero en legislación en eso, de los neuroderechos. Entonces, los derechos digitales, lo relacionado con tu patrimonio personal en términos de ADN, de lo que significa tu mente, la no discriminación en eso, el coto, ponerle barreras a los abusos en esas materias. También, como tú mismo no sé si lo decías tú o lo decía la presentación del programa mismo, los derechos están en permanente evolución y yo creo que hay que cuidarlos muchísimo, y me imagino que por ese lado va a ir también tu conversación esta tarde. Claro, de hecho están en permanente evolución porque una de sus características es porque son progresivos, de hecho. Van surgiendo nuevos derechos o se van reconociendo nuevos derechos con el tiempo. Mira, para aterrizar un poco esta primera clasificación entre civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, porque más o menos de tercera generación se entiende que corresponden a ciertos derechos colectivos, digamos. Pero en el caso de los primeros civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ¿podrías dar algunos ejemplos, sin explicar ninguno en particular, pero cuáles podrían ser derechos civiles, cuáles podrían ser económicos, sociales, culturales? Con mucho gusto. Mira, no quisiera seguir hablando de generaciones porque yo mismo a mis alumnos les digo que es algo equívoco. Pero la categoría de derechos civiles obedecen básicamente a algo esencial, a atributos morales y espirituales de los seres humanos que se identifican con la vida misma, ahí tienes el derecho a la vida, se identifican con la integridad física y psíquica de las personas, con el derecho a la honra y a la privacidad, que también importa una esfera íntima que implican inmunidades, es decir, donde ningún agente externo, partiendo por el Estado, la policía u otro órgano estatal, puede inmiscuirse, porque lo viola de inmediato si lo hace. No puede atentar directamente contra la vida, no puede atentar contra la integridad y tampoco contra un conjunto de libertades, desde la libertad a secas hasta todas estas libertades, que también son ejemplos, ya que tú me lo preguntas: libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de movimiento, libertad de asociación, libertad de reunión, que en el fondo es el derecho a protestar, también tienen un carácter proactivo. Y en tanto en las inmunidades, como la vida y la integridad, como en las libertades, el derecho brilla en su vigencia y en su capacidad de ser ejercido directamente por la persona en la medida que el Estado está lejos. O sea, si yo estoy haciendo mi clase, le digo a los alumnos, y escucha nuestras opiniones y escucha las de ustedes, la violación del derecho sería que uno de nosotros se parara y dijera: quedan todos detenidos porque lo que están diciendo está prohibido. Censura, por ejemplo. Claro. ¿Y para qué decir los otros derechos? Yo diría que en los derechos civiles está involucrado una noción esencial
de libertad en un sentido mucho más profundo que el que se le da económicamente por la ideología dominante, sino que más bien ligado a una tradición kantiana. Yo diría que Kant en este caso es muy importante. No sabemos quién es el autor, pero cuando buscamos el respeto a nuestra autonomía personal para discernir lo que queremos y lo que no queremos, para discernir y actuar y armar nuestros planes de vida, estamos apelando a una noción fundamental de autonomía, y también de inviolabilidad, en el sentido de que el cuerpo, la mente, la noción de persona es algo que debiera ser intangible, ¿ya? Tú sabes que en derechos humanos estamos hablando desde un deber ser. Por eso no tiene mucha gracia que alguien diga, oiga, todo lo que usted está diciendo son puros ideales porque en la práctica los derechos humanos se violan. Sí, es efectivo. Y por eso es importante que existan, porque el derecho y los derechos se conjugan para buscar un orden social y un sistema que sea respetuoso y que permita su garantía y la promoción de estos mismos derechos. Mira, para no seguir hablando solo, te puedo decir lo que sigue, que lo que preguntaste de los derechos económicos, sociales y culturales, pero dime tú si seguimos con esto. Puedes seguir con esa parte de la respuesta, no hay problema. Ya, para hacerlo más cortito, porque también lo decía en la introducción. Mira, sucede que cuando se han hecho encuestas, yo las he hecho y las he hecho como profesor porque me las hicieron hacer como alumno. Cuando uno pregunta en la calle cuáles son tus derechos, es curioso, pero la gente no dice la vida, la libertad, que no me torturen, se me olvidó decirlo, pero es un derecho importantísimo de primera generación. O que no me esclavicen. Que no me esclavicen, tener acceso a un juicio justo, que no te tomen preso arbitrariamente. Eso también son los derechos de primera generación que el Estado, para respetarlo, tiene que abstenerse de una conducta de intromisión. Pero cuando uno pregunta en la calle, ¿cuáles son los derechos humanos suyos, señora, señor, joven, chiquilla? La gente dice al tiro la educación, la salud, a veces también la vivienda. Hoy día los más metidos en los temas dicen el agua. Y tienen razón, son derechos humanos, pero son de esta llamada segunda generación o de contenido económico social, porque, por lo general, esto no son reglas absolutas, por lo general, lo que importa aquí es que más que el Estado se abstenga y esté lejos, es que el Estado intervenga positivamente. Es decir, así como decía, que los derechos civiles y políticos, para que brillen en su vigencia, en su respeto, en que las personas los gocen y los ejerzan, el Estado debe abstenerse de conducta en los derechos de contenido económico-social, también llamados derechos económicos, sociales y culturales, y también llamados simplemente derechos sociales en el día a día. Por ejemplo, en los tiempos en el tiempo constituyente que vivimos en los últimos 2 o 3 años, cuando se hablaba de los derechos sociales, estamos hablando de esto, de los derechos económicos, sociales y culturales, que es el nombre técnico en la nomenclatura de Naciones Unidas. Así como los derechos civiles, lo esencial es un concepto de libertad. En los derechos económicos sociales, lo esencial es un concepto fundamental de igualdad, de no discriminación, especialmente respecto de los recursos naturales y sociales que existen en el mundo y que los administra el Estado, de manera que haya una cierta redistribución que permita a las personas satisfacer ciertas necesidades que por lo general exigen recursos. Sin duda todo lo relativo a salud, educación, vivienda, seguridad social, en buena medida también lo referido al trabajo, son cuestiones que están siempre en polémica porque hay una disputa que saca chispas entre el respeto, la protección de estos derechos y las instituciones sociales y políticas del Estado, donde en la medida que funciona el mercado y la iniciativa privada y la propiedad privada, suele haber un choque, porque los dueños del capital y los dueños de la propiedad no están plenamente disponibles a través de los mecanismos estatales, especialmente la tributación, a que se garantice, especialmente para aquellos que no pueden proveérselos por sí mismos, todas las prestaciones. También se les llama derechos prestacionales porque implican prestaciones, ya sea directamente del Estado, o con garantía del Estado, o con recursos del Estado, o por delegación del Estado. Y entonces se necesita dinero y armar planes, programas, políticas, y que estén financiados, es decir, con presupuesto. Y una última cuña. Para que haya buenos derechos económicos, sociales y culturales, acordémonos de estas 4 P que es carga del Estado. Realizar
políticas, planes, políticas, planes y programas con el adecuado presupuesto. Y por supuesto bien orientados a la satisfacción de esas necesidades. Oye, bastante interesante la sigla. Oye, mira, antes de ir a la primera canción, dos preguntas. Uno, muchas veces, si bien esta división a veces peca un poco de arbitraria, esta clasificación de derechos, en el sentido que incluso si uno ve la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí están los derechos al mismo tiempo, digamos, hay derechos sociales, culturales, políticos, civiles, etcétera. No es que por lo menos en su consagración internacional hayan surgido en épocas distintas, al menos las dos primeras generaciones. De hecho, la OIT existía antes de que existieran Naciones Unidas, de hecho, si uno quiere ser más específico, que es la Organización Internacional del Trabajo, por si acaso. Dicho eso, un par de contrapreguntas. Mira, la primera, específicamente, si bien muchos de los derechos económicos, sociales y culturales son prestacionales y por ende requieren un presupuesto, bueno, todos los derechos requieren un presupuesto para cumplirse, incluso los civiles. Así es. Pero muchas veces ocurre que el Estado no tiene recursos, pero al mismo tiempo una de las características de los derechos humanos es que son de satisfacción progresiva, al menos los prestacionales. Hay algunos que siempre hay que satisfacerlos, pero los prestacionales son de satisfacción progresiva y a veces un Estado los está satisfaciendo cada vez más, pero llega una crisis económica donde están en la tensión de que quizás deben retroceder. Y claro, la progresividad implica no retroceder respecto de donde se avanzó. Ahí hay una primera contrapregunta. Y la segunda es que estos llamados terceros de derecha de tercera generación, que corresponden a grupos de atención prioritaria, niños, niñas y adolescentes, discapacidad, pueblos indígenas, muchas veces tomar medidas en favor de esas personas o reconocerles derechos específicos, hay quienes los ven como privilegios que atentan contra la igualdad. Es decir, les dan más derechos por ser migrantes, por ser indígenas, y a mí que no lo soy no me conceden esos derechos. Se escucha ese discurso en la opinión pública. Esas dos contrapreguntas te quería hacer antes de ir a la primera canción. Ok. A ver, respecto a lo primero, para que los auditores y auditoras, podamos abrir un poco más el espacio a términos técnicos, progresivo o progresividad significa avance positivo, es decir, que cada vez hay mejores condiciones institucionales, recursos legales, recursos económicos, un ambiente social en que los derechos tienen cada vez una mayor probabilidad de satisfacción, de respeto, de protección y garantía. Eso significa progreso, progresividad. La doctrina diríamos califica la progresividad, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, porque se entiende que, si bien como tú dijiste, todos los derechos requieren una infraestructura, un armazón institucional, y eso es costo para el Estado. Hay un libro bien bonito que se llama El costo de los derechos, de un profesor norteamericano, y que dice por qué la tributación es garantía de ciudadanía. Y es porque en realidad una sociedad bien organizada requiere esto. No es que no se necesite, no es que podamos vivir en un estado mínimo o en un no estado. Entonces, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, como son difícilmente pasibles o sujetos de llevar a tribunales, como es el caso de los derechos civiles, que se llevan de inmediato. O sea, una detención arbitraria, un secuestro, una situación de tortura o una vulneración de cualquiera de las libertades o de la vida misma o de la seguridad personal, los países civilizados y modernos tienen acciones o recursos de nivel constitucional. En Chile se llama el recurso de protección, que debiera ser un remedio de acceso inmediato, expedito, para poner remedio a esa situación y volver a garantizar y a que ese derecho brille. O sea, vía tribunales. Vía tribunales, ¿ya? Porque diríamos que el costo del Estado ahí es tener una policía proba y no abusadora, y un sistema de separación de poderes, y básicamente unos tribunales independientes e imparciales que impartan justicia con rapidez y con calidad en relación con los derechos que se ventilan en su sede.
Y en el cambio, en el caso de los derechos económicos y sociales, es muy difícil. Ya ocurre, o sea, hay varios casos. En Chile, la jurisprudencia, desde hará una década o más, en materia de salud especialmente, ha obligado a servicios públicos del Estado a financiar tratamientos de enfermedades extrañas, por ejemplo, o poco frecuentes, quiero decir, o financiar medicamentos. Y eso significa como que los jueces se meten en el bolsillo del presupuesto estatal, cosa que los liberales reclaman como si fuera un extremo de una falta de adecuación, diríamos, de las instituciones. Yo creo que hay una exageración en eso, y por supuesto que los derechos económicos, sociales y culturales también pueden ser reclamados ante tribunales. Hay libros bien interesantes sobre su exigibilidad judicial, sobre su justiabilidad. Eso significa poder reclamar eso ante tribunales. Es difícil. Y el otro caso emblemático, pero lamentablemente con difícil ejecución, es uno de carácter ambiental, que fue el fallo de la Corte Suprema en relación con las empresas contaminantes de la bahía de Quintero y del valle de Puchuncaví, donde se le pide a varias empresas estatales y privadas que realicen determinadas acciones para, diríamos, en parte reparar, en parte mejorar, en parte auditar y controlar, y finalmente terminar con los graves focos contaminantes que hay ahí. Ahí hay una linda sentencia. Además está decir que fue muy criticada por juristas de derecha liberal, ¿cierto? Que no ven que sea correcto que los tribunales conozcan y resuelvan situaciones de este tipo. Pero yo digo, esto es parte de la progresividad, no es el ideal. O sea, el ideal es que los derechos económicos, sociales y culturales respondan a grandes políticas, a programas y planes estatales que finalmente se ejecutan a través de actores públicos y privados, que permiten entonces el desarrollo progresivo del derecho. Bueno, y tu pregunta era, ¿qué pasa cuando hay crisis? Bueno, yo creo que cuando hay crisis no debiera recurrirse, bajo ningún concepto, a una disminución de la calidad de los derechos. O sea, yo creo que en la disputa política, que es muy legítima en los parlamentos y en la opinión pública, pero finalmente las decisiones deben ser de una redistribución. Es decir, no puede ser que en casos de crisis económica, por ejemplo, luego del estallido social, o bajo la pandemia, o en situaciones de depresión o estancamiento económico, se corte por el hilo más delgado. O sea, los derechos humanos son una garantía, una carta de triunfo, decía el profesor Ronald Dworkin en Estados Unidos, contra las mayorías. O sea, él dice contra las mayorías, porque en el fondo está diciendo... ¿La opinión pública? No, la mayoría democrática. O sea, perfecto. Está diciendo que en realidad tiene sentido hablar de derechos humanos bajo regímenes democráticos, bajo estados de derecho democráticos. Bajo dictadura, damos por descontado que se vulneran, y por supuesto que hay que luchar por ello. Pero diríamos, en el juego democrático y de las instituciones, donde actúan los tribunales, los abogados, en fin, hay aplicación de las leyes, diríamos, los derechos fundamentales o derechos humanos son la carta que le queda al individuo o a determinados colectivos humanos para que el Estado cumpla, se suele decir, las promesas que aparecen en las declaraciones de derechos constitucionales y también en los tratados internacionales. Entonces, yo diría que lo que corresponde, y los estados, decía, conflictivamente buscan hacerlo, pero finalmente lo hacen, y Chile, bajo la pandemia, por ejemplo, se convirtió en un verdadero estado de bienestar, entregando dinero a las personas, a los más necesitados, incluyendo toda esta cosa tan polémica, pero necesaria a mi juicio, que fue hacer los retiros de dinero de las AFP. Porque otra cosa hubiese sido entonces, bueno, menos presupuestos para hospitales, menos presupuesto para atención primaria, menos presupuesto para educación municipal y subvencionada. Y eso no debe ser. Perfecto. Y la última contrapregunta, en realidad, sobre grupos de atención prioritaria, cuando se reconocen derechos específicos para eso, que pueden ser niños, niñas y adolescentes, personas mayores, diversidades sexuales, mujeres. Hay quienes, pueblos indígenas, migrantes, afrodescendencia, que alguien podría decir que esos son privilegios y que atentan contra la igualdad de la ley.
porque hay personas que sienten que se les conceden derechos a personas que pertenecen a esos grupos y que no se les conceden a la persona que no está en esos grupos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que detrás de esto hay un principio básico de un concepto que también es mencionado en el anuncio de este programa, me parece, y es la idea de justicia social. Por cerca de 150 años, las reivindicaciones y demandas de justicia social se identificaron con las demandas de los trabajadores, con las luchas obreras, con el sindicalismo y también con la idea de construir una sociedad solidaria y a base de la igualdad. Entonces, cuando tú me preguntas por esos colectivos humanos, perdona, pero es ridículo pensar que son privilegiados las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, cuando yo creo que eso es el nuevo rostro de la justicia social, o de las personas que más requieren o prioritariamente requieren justicia. Y justicia social es esencialmente igualdad, y una igualdad de fondo, no la igualdad formal ante la ley, que la contiene, por supuesto, pero yo creo que el principio de igualdad contiene otras cosas muy valiosas, que parte con las oportunidades en el punto de partida, valga la redundancia, pero también esa igualdad tiene que estar en el punto de llegada, es decir, en el camino. Y en el camino, ¿cierto? Por lo tanto, los recursos, el poder y los resultados tienen que estar en el punto de llegada. ¿Y cuál es la manera como tanto la política legislativa como la doctrina y normativa constitucional en algunos países e internacional de derechos humanos resuelve este problema? Emparejando la cancha. O sea, se puede hacer cumplir el derecho de igualdad o el principio de igualdad, ya sea igualando situaciones o bien diferenciando situaciones. Entonces, cuando la ley progresivamente pone más impuestos a quienes más producen o generan ingresos, uno podría pensar que aritméticamente hay una desigualdad. Pero esa igualdad es más bien una desigualdad que está corregida. Y lo mismo ocurre con las mujeres, con los pueblos indígenas, por ejemplo, a través de las leyes de cuota que antes existían, o con la paridad, o con diversas formas a través de lo que se llama la acción afirmativa. Claro. Que lo que busca, como te digo, es diferenciar esa situación para igualar las condiciones económicas, sociales y culturales que son discriminatorias, que son marginadoras o excluyentes en la realidad. Excelente, Felipe. Nuestra primera canción de la tarde es de Simon and Garfunkel, es The Boxer. Vamos a dejar andando ahora la interpretación del concierto en vivo que el dúo compuesto por Paul Simon y Art Garfunkel ofrecieron en el Central Park de Nueva York en 1981. Esto es The Boxer. De humanidad, junto a Robinson Fuentes. Ahí teníamos la canción de Boxer, que hago la aclaración de que el tema lo escogió nuestro invitado Felipe Viveros. Le vamos a preguntar, por ende, Felipe, ¿qué significa esta canción para musical de un grupo que en general de la música? Y bueno, otra canción que viene de las barriadas o del campo y empieza a ilusionarse y esperanzarse de cómo salir adelante. Un poco individual el punto, pero la mentalidad es como de fuerza, de coraje, y yo creo que los elementos propiamente musicales de la canción a mí me conmueven de toda la vida. Yo ya llegué tarde, digamos, estos son sesenteros. Sí. Y están ambos vivos todavía, han representado una historia de conflictos y reconciliaciones y avenimientos, como la vida misma. Hoy día son, yo creo, octogenarios. Octogenarios, sí. Pero un gran dúo. Así es.
Bueno, tenemos varios comentarios del público, se lo agradecemos bastante. Lalo, el profe Rocker, hola Rob, ¿qué tal? Por acá ya sintonizando Diálogos de Humanidad, saludos. Lalo conduce las historias del profe Rocker, que es un programa que va los jueves, por cierto, gracias por tu saludo. Ale Rivera, hola, aquí siguiendo fielmente los... Alejandra. Pato de Terapia de Rock. Hola Robinson, saludos para ambos. Hola Pato. Pato junto con Pili conducen Terapia de Rock que va los viernes a las 9 de la noche. Con eso cerramos nuestra parrilla semanal de programas en vivo. Así que también para que puedan escuchar Terapia de Rock. Gracias por el programa. ¿Hay alguna forma de asegurar los derechos que no sea con la intervención del Estado? Vamos a responder esa pregunta muy en breve. Rock con Morocha. Hola compañero, buenísimo programa. Gracias Morocha por tu comentario. Morocha también conduce Rock con Morocha, que es un programa de películas de terror y que va justamente hoy día a las 8 de la tarde o de la noche, según lo consideren. Andrea, hola, saludos, gran invitado, por supuesto, gran invitado. Marcos Ramón, saludos profesores. Qué gran clase la de Derechos Humanos hoy. Bueno, a mí el título de profesor me quedó un poco grande, pero por supuesto a Felipe claramente le calza perfecto. Respondamos la pregunta de Felipe. ¿Hay alguna forma de asegurar los derechos que no sea con la intervención del Estado? Bueno, ahí hay el trasfondo de esa pregunta tiene no sé si alcanzaría a responderla ni si soy capaz. En parte tiene que ver con el fundamento de los derechos humanos, o si son inherentes a la persona humana, entonces son anteriores al Estado. Y la doctrina actual, vigente, cree eso, que son anteriores y superiores al Estado. Y al Estado lo primero que le cabe es reconocerlos. Ahora, es poco concebible la vida humana en sociedad sin el Estado. Entonces yo diría que en las sociedades históricas han ido crecientemente ganándose como conquistas. Por que es inviolable propia solo por ser humano, uno podría pensar que está antes que el Estado. Los filósofos del siglo XVIII necesitas los mecanismos de protección y los mismos de garantía que da una sociedad bien ordenada en términos sociales, es decir, con garantías de justicia social, y en términos democráticos en cuanto a su... La siguiente pregunta tiene que ver con las limitaciones a los derechos. ¿Se puede poner límite a ciertos derechos? En nuestro anterior capítulo, Patricia Tarre algo nos hablaba de que algunos derechos son absolutos, por ejemplo, pero que esos son una minoría. ¿Podrías hablarnos brevemente sobre eso? Sí, mira, a ver, yo trataría de despachar este tema rápido. No me resulta muy atractiva la disputa, porque creo que, a ver, si bien los derechos humanos no son un absoluto, tampoco son relativos, ¿ya? Sino que más bien se circunscriben dentro de un marco. Y ese marco de respeto es inviolable, es decir, la afectación puede ser leve, profunda, violatoria o afectadora en cierta medida, grande, mediana o total, pero esa es una afectación. Y si hay componentes o contenidos que no están en la esencia,
significa que no forman parte del derecho. O sea, los derechos no se relativizan. Yo creo firmemente en esta idea que ha sido acuñada en Naciones Unidas y por todos los juristas y los movimientos sociales, al decir, como lo decía la destacada invitada de la semana pasada, que los derechos humanos son universales, son indivisibles y son interdependientes. O sea, hay casos donde se produce un interesante conflicto jurídico, por ejemplo, entre la privacidad y la libertad de expresión. Pero finalmente se encuentra un equilibrio donde ambos valores que están en el ámbito de los derechos humanos se resguardan y florecen y tienen vigencia sin que haya afectación para ninguno. Ahora bien, hay algunos casos donde también la reflexión y la doctrina ha dicho son absolutos. Claro. O sea que no admiten ningún condicionamiento, ninguna relatividad respecto de su vigencia. Y es el derecho a no sufrir apremios ilegítimos o tratos inhumanos, degradantes, crueles y degradantes. Muy bien, me acordaste de la fórmula. Tratos inhumanos, crueles o degradantes, que en términos, para que la audiencia sepa de qué se trata, en el fondo es la tortura. Nada, nunca, jamás justifica, ni relativiza, ni permite ningún atisbo de tortura. Y tú también mencionaste la esclavitud, que dicho sea de paso, hay formas muy contemporáneas de esclavitud, y que también cierta parte del movimiento internacional de derechos humanos lo ha puesto de relieve. De acuerdo. Y mira, tú dejaste entrever en tu respuesta algo que me hace una excelente introducción para la siguiente pregunta que voy a plantear. A veces los derechos, porque claro, nos dicen son universales, son indivisibles, son un todo, incluso son injerarquizables, no hay derechos más importantes que otros. Pero a veces esto como que puede ser difícil de digerir en ciertas situaciones en que uno pareciera, a menos a primera vista, que ciertos derechos chocan entre sí. Imagínese usted, auditor, auditora, usted va conduciendo un vehículo, un auto, un coche, como le diga en su país, y va pasando una manifestación por la vía pública que le está obstruyendo el paso. Usted puede estar o no de acuerdo con lo que se pide en esa manifestación, pero la cosa es que están ejerciendo un derecho, porque es un derecho manifestarse, y eso le está impidiendo a usted el derecho de tránsito o libertad ambulatoria o de desplazamiento, de movimiento, que también es un derecho suyo. Y esto puede ser una protesta o puede ser, por ejemplo, también una procesión religiosa, por ejemplo. O, voy a cambiar el ejemplo, usted tiene derecho a recibir prestaciones de salud, de educación, etcétera, pero las personas que trabajan en los servicios donde se prestan esos derechos tienen también derecho y se huelga. Y yo voy a atenderme y el servicio resulta estar en huelga y no me atienden, y yo tengo derecho a ser atendido, y las personas que trabajan en el servicio tienen derecho y se huelga. A veces se usa el término conflictos de derechos. ¿Tú cómo ves ese tema? No, esas cosas sin duda que existen en la realidad. A ver, yo pienso que se necesita una profunda educación en estas cosas. De manera que el sentido común apunte a una conciencia pro derechos, o sea, en favor de la vigencia de los derechos. Siempre es sospechoso que aquel que replica frente a la reivindicación de derechos, oye, ¿y los deberes dónde quedan? Yo creo que tenemos que comprender los derechos como un haz, H-A-Z, un manojo complejo de relaciones jurídicas y sociales que en el fondo, permiten conocer cuál es ese marco, y no termina nunca de conocerse, porque la experiencia y la práctica va indicando nuevas situaciones, nuevas experiencias que es necesario enfrentar, y en eso la jurisprudencia ilumina. Para no ir por la tangente, en un caso concreto que tú mencionabas, yo creo que una manifestación que se plantea pacíficamente, que se plantea con una cierta temporalidad y un cierto respeto de los derechos de quienes no participan, es, diríamos, una carga tolerable para el individuo que no participa. Ahora, si eso implica daños a la propiedad, hostilidad en la forma de plantearse, se hace más complejo para el ciudadano común que no participa.
que también tiene esos derechos. Pero yo creo que son cuestiones, diríamos, tú hablaste de unos equilibrios. Yo creo que son cuestiones, valores jurídicos de trasfondo en esos derechos que se pueden configurar de un modo armonioso, de un modo no contradictorio, o sea, coherente, y que, diríamos, permite manifestarse ambas cosas, digamos, el derecho colectivo, individual y colectivo de quienes hacen una marcha, por ejemplo, o una concentración, y de aquellos que no participan. Y en el caso de los trabajadores en huelga, mira, también es complejo. Ahora, yo pienso que el agente estatal que están como funcionario debe dejar que permanezca funcionando el servicio con los servicios mínimos, con las urgencias y con los elementos que, sin perjuicio de ejercer una protesta por malas condiciones laborales, por temas de remuneraciones, por temas de abuso de parte del empleador que viene a ser el jefe de un servicio dentro de un Estado, diríamos, no amague, no ponga en peligro los cuidados de salud, las prestaciones que están implicadas y que implican derechos también de los ciudadanos que se atienden. Yo creo que las cosas deben compatibilizar. La realidad es bien compleja en esta materia, pero lo que uno debe tender es a la armonización del conflicto eventual que se pueda producir entre esos derechos. Y sobre todo, que la ciudadanía tengamos una actitud pro derechos, porque cuando tenemos una actitud pro derechos también estamos teniendo una actitud en favor del deber propio de respetar los derechos ajenos. Ahí está el as completo. Una cultura de derechos. Una cultura de derechos de la cual yo fui un gran esperanzado, un gran esperanzado a comienzos de los 90, en que se habló mucho de poner los derechos humanos en los currículums de la escuela, en los ¿cómo se llamaban contenidos mínimos y valores transversales, y los derechos humanos, el medio ambiente, la educación sexual estaban ahí vibrantes, pero hemos tenido una fuerte ola conservadora que hace que hasta pensar en cierto retroceso, por lo menos en el discurso de ciertos sectores importantes de la sociedad, que desvalorizan. Y yo creo que los derechos humanos son la última esperanza de la vida civilizada en el planeta. Y me refiero, por supuesto, a las barbaridades que se pueden cometer con los migrantes y con ciertas minorías y con ciertos grupos en el mundo, con los temas de crimen organizado y también, por supuesto, con los temas ecológicos. Así que yo diría, si uno quiere salvarse, aunque sea egoístamente, necesita educarse. Y educarse implica lo que tú estás diciendo, cultura y promoción de los derechos humanos. En todos los niveles educacionales, desde el nivel más de los niños más pequeños, antes de entrar al prekinder, te diría, y que después sea una constante. Y lo mismo respecto a los medios de comunicación y bueno, y también en las profesiones, donde en toda actividad humana puede integrarse una mirada, una perspectiva de derechos humanos que haría más integradora esa educación y, como dice el nombre de nuestro programa, permitirían mejores y más fructíferos diálogos de humanidad. Qué buena la frase final. Sí. Alusiva a este programa. Bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Nuevamente tenemos a un dúo musical, esta vez uno nacional, radicado en Alemania desde hace no mucho tiempo, pero que recientemente vinieron a visitar nuestro país, su país de origen. Estamos hablando, y tiene que ver con la polera o remera, como le digan en su país, que tengo puesta. Vamos a escuchar ahora a Frank's White Canvas. Esto es Sleep, Work, Eat. It's time to become someone
a chance to pause, restart. Can't find a reason to unbreak it. I better find a vision, a religion, a brand new card and credit card. A religion, an opinion, I don't think I can. I need a little rush, I need a little magic, I need a little music, I need a little truth, I need a little rush, I need a little magic, I need a little music, I need a little truth. Am I supposed to be impressed? I'm very texting definitions wrapped around my chest. Sleep, work, eat. I'm going through the motions, got this staring at my feet. What is it all about? Found my way out somehow. Purpose gave me something to sing about. Sleep, work, eat. Sleep, work. I need a little break. I need a little magic. I need a little music. I need a little truth. I need a little rush. I need a little magic. I need a little rush. I need a little truth. Sigues en Diálogos de Humanidad junto a Robinson Fuentes. Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí en esta grata conversación con Felipe Viveros, culminando este ciclo de introducción a los derechos humanos. Y Felipe, ¿dónde se encuentran consagrados los derechos humanos? Robinson, tú utilizas una palabra con resabios religiosos, ¿cierto? La consagración de los derechos. Mira, en esta materia a mí me gusta como exponer, cortito, sí, algo que una forma bien pedagógica de mencionarlo, y que al menos creo que se la debo al profesor Agustín Esquella, gran profesor, rector universitario en Valparaíso, columnista, muy lúcido, fue constituyente. En la primera convención constitucional que sí. tuvimos, en el primer proceso que se tuvo en Chile. Él escribió un librito de ocasión al terminar eso y decía que los jóvenes lo pescaban poco, pero es un hombre muy sabio, no está para nada pasado de moda, muy lúcido. Premio Nacional de Humanidades. Bueno, Agustín Esquella habla de procesos que han tenido los derechos humanos, sobre todo durante el siglo XX y en la actualidad. Dice primero un proceso de positivación, es un concepto muy jurídico, porque viene de la palabra positivo, y que significa ponerlo en textos. Entonces una positivación, que los derechos que estaban un poco en el aire, desparramados por ahí, o en el pensamiento filosófico tal vez. En el pensamiento filosófico y en instrumentos históricos, como la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, que se hizo en la Revolución Francesa, y también la Declaración de Derechos en la Independencia Norteamericana, en esos procesos. Entonces esa positivación va unida a una expansión y a una internacionalización. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que hoy día, y es algo que creo que se tenía como más o menos seguro, pero que necesita como algo prioritario que sea reforzado, es su reconocimiento internacional. Ahí podemos poner, como para no ir muy lejos en el tiempo, como punto de partida, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, a partir de la cual, y solamente por las circunstancias de la Guerra Fría, se produce esta separación entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos económicos, sociales y culturales, por otra. Pues los países occidentales y donde existían democracias representativas liberales abogaron por el reforzamiento especialmente de los derechos civiles y políticos. Y por el lado de los países socialistas o de regímenes de planificación centralizada o comunistas, básicamente la Unión Soviética, ponían de relieve los contenidos materiales de los derechos, por lo tanto hacían alusión a los aspectos económicos sociales, pero son interdependientes e indivisibles. Finalmente, de
esta disputa y de esta búsqueda del consenso, la Asamblea General y luego los países individualmente aprobaron, y es materia de su derecho interno, 2 tratados multilaterales. Uno se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Afortunadamente fueron aprobados en épocas más o menos simultáneas, con lo cual constituyen un patrimonio internacional de primera magnitud para conocer los derechos, para, diríamos, alfabetizarse, educarse en esta materia, y más aún si son instrumentos internacionales que están reconocidos por los países, entre ellos Chile. Y para el ámbito interamericano tenemos especialmente la llamada la Convención Americana, la Convención Americana, también llamada Pacto Internacional de José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que, como tú dices, y al igual que otros instrumentos, no distinguen cuáles son civiles y políticos, cuáles son económicos, sociales y culturales, sino que hay, diríamos, un desarrollo en su exposición bastante razonable en cuanto se explican por sí mismos. Bueno, y aparte de estos textos matrices, hay una cantidad grande y que es otro proceso que Agustín Esquella relaciona junto con la expansión, habla de la especificación, donde ya no solo existen estos grandes tratados madres que se refieren a los derechos humanos en general, sino que hay diversos tratados que ponen su énfasis en problemáticas específicas. Por ejemplo, las convenciones relativas a la no discriminación racial o a la no discriminación por otras razones, o los que están en la OIT relativos a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Tienes tú la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra todas las formas de discriminación, es como un trabalengua, ¿cierto? La Convención sobre la discriminación, sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, que en el fondo es un tratado que busca garantizar los derechos de las mujeres en general. Está también la Convención de Belém do Pará, que es contra los abusos y maltratos y violencias contra las mujeres. Y de este modo también tienes tú tratados que desde el año 48 se hicieron y son vigentes relativos a, por ejemplo, contrarrestar o condenar el genocidio, las desapariciones forzadas de personas, la tortura, y en fin, otras especificaciones tanto del punto de vista de la materia como del punto de vista de los sujetos. Gracias, Felipe. Perdón, y todo eso es cosa de googlear, así como uno googlea cualquier cosa, se puede googlear derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos del niño, no discriminación, libertad de expresión, derechos de asociación, y van a llegar a las páginas de la ONU, de la UNESCO, de la UNICEF, que son organismos internacionales, pero también de muchas otras iniciativas no gubernamentales o de la sociedad civil. Uno tiene más bien que calibrar la calidad de esa información, y generalmente es buena, y creo que cumplen un buen papel en materia de información y difusión. Excelente, Felipe. Antes de ir a nuestra nueva pausa musical, te quiero hacer una pregunta complementaria. ¿Existen algunos sistemas regionales de derechos humanos? Hay uno a nivel europeo, hay uno a nivel africano, pero quiero centrarme en el del continente americano porque, o mejor dicho, existen formas de garantizar los derechos humanos a nivel internacional. Está el sistema de Naciones Unidas y existen sistemas regionales como el africano, europeo y el interamericano. ¿Podrías como comentarnos brevemente de esos sistemas? Bueno, a ver, no es mi especialidad, pero uno sabe, sobre todo que en el ámbito americano, existe el sistema interamericano. Cuando decimos interamericano se refiere a las Américas y el Caribe. Es importante señalarlo, o sea, las Américas hispanoparlantes, las que hablan portugués, las que hablan inglés o francés eventualmente en el mundo antillano, y también en algunos casos las lenguas indígenas reconocidas. Bueno, todo ese es el ámbito territorial del sistema interamericano. Al hacerse parte del sistema de Estados Americanos, OEA,
los países miembros se hacen también partícipes en distintos niveles y grados de compromiso en cuanto a sujetarse a la jurisdicción de los organismos internacionales interamericanos, que son básicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos, que actúan en, diríamos, distintos ámbitos. La Comisión tiene una función promotora, investigadora, de búsqueda de salidas no del más alto nivel institucional, pero sí formales y solemnes y vinculantes para los estados. Y luego la Corte, que finalmente enjuicia a los estados y va generando, al igual que la Comisión, va generando su propia jurisprudencia de cómo en nuestra región se comprenden y se hacen cumplir los derechos fundamentales de las personas. Aquí, bueno, yo sé que esta pregunta es mucho más compleja y que amerita mucho más tiempo, pero señores auditores, señoras auditoras, probablemente tengamos programas específicos para varios de los temas que aquí salieron, digamos. Así que esto es solamente, estamos en nuestro capítulo recién, pero probablemente tengamos que hacer programas específicos sobre el sistema interamericano, sobre el sistema de Naciones Unidas. La brevedad se debe también a que estamos haciendo capítulos introductorios solamente, ¿bien? Tenemos un comentario más del público, Lalo el Profe Rocker, temazo de Franz White Canvas, que es el que acaba de sonar. Sí, es una excelente canción y a ti te hablo, Lalo, probablemente la que viene te va a gustar aún más. Nuestra siguiente canción es de Slash, quien va a sacar un nuevo disco de versiones de blues que se va a llamar Orgy of the Damned, cuyo primer adelanto salió hace pocos días y que cuenta con las colaboraciones de Brian Johnson de AC/DC y Steven Tyler de Aerosmith. Este es un original de Howlin' Wolf y se llama Killing Floor. Y continuamos nuestra conversación sobre una introducción a los derechos humanos junto a Felipe Viveros. Y pregunto, Felipe, ahora hablamos de las garantías, la forma de garantizar los derechos humanos internacionalmente de manera muy somera. Pero ahora, ¿cómo se garantizan a nivel de los países internamente? Internamente. Ok. Mira, a ver, yo creo que el contexto de esta pregunta, que es re importante, pero en el fondo es cómo hacerlos valer, para que tengan plena vigencia. Y bueno, siempre el mundo jurídico, el mundo del derecho actúa como a posteriori, tratando de remediar las situaciones. Una cosa que me quedó en el tintero del comentario o pregunta anterior tuya, es que es importante que la gente sepa que el sistema internacional de protección de los derechos humanos es accesible. Hay que ser un poquito busquilla, ¿cierto? Pero finalmente cada situación que lo amerita encuentra los recursos institucionales y profesionales, voluntarios, de repente las universidades, tienen programas o incluso abogados pro bono que se identifican como abogados de derechos humanos, permiten encauzar las reclamaciones de los derechos de las personas para llevarlo al sistema interamericano. Lo que me quedó en el tintero fue decir que, y lo conecto con la pregunta de ahora, es que diríamos un requisito fundamental es agotar las instancias o recursos nacionales para que dar pie a la instancia internacional. Lo cual no es un requisito burocrático, sino que es una devolución a la propia sociedad organizada y al Estado del país en el cual se ha vulnerado un determinado derecho para que utilice sus mecanismos de protección y de garantía, ¿ya? Y utilizo estas dos palabras, y hay otras dos, porque en un cierto nivel bien elemental de conocimiento de los derechos humanos a nivel internacional, se habla de los deberes de los Estados de garantizarlos, y en este sentido un Estado tiene el deber de respetarlos por sí mismo, es decir, no violarlos directamente, tiene el deber de protegerlos, es decir, de buscar un remedio jurisdiccional, es decir, la tarea propia de los tribunales, para poner fin a una vulneración y generar un mecanismo de restablecimiento y reparación. Y luego está el concepto que tú dijiste, al menos como lo entiendo yo, el deber de garantizar los derechos. Yo diría que garantizar los derechos es también protegerlos, pero en un sentido mucho más extenso, donde toda la institucionalidad estatal de una sociedad
se dispone a través de diversos mecanismos, recursos, organismos, facultades, en fin, para como una especie de red. Entonces, un derecho se garantiza cuando cuenta con esa red. Es decir, si para el derecho a la educación, por ejemplo, tenemos la situación grave en Atacama, ya, lo primero que hay que hacer es, bueno, que existe superintendencia de salud, existe dirección de educación en la región, existe un ministerio de educación. Y si eso no funciona, bueno, busquemos salidas administrativas. Si las salidas administrativas no funcionan, también están las judiciales. Entonces, cuando todo eso se despliega, en el fondo se encendieron las alarmas, está operando la función de garantía, que esperamos que fructifique y que la cosa llegue hasta ahí. Si la situación es más profunda, más estructural, de una vulneración o violación que no bastó utilizar todo eso, significa que el Estado quedó en deuda, y eventualmente se acudirá al sistema internacional, pero lo que uno esperaría, no solo en los casos difíciles como el que acabo de plantear, también en las libertades, la no discriminación en muchos aspectos, es que, diríamos, el Estado se ponga en acción tanto a través de mecanismos, diríamos, ordinarios, cotidianos, como a través de mecanismos más complejos, extraordinarios o más excepcionales. Incluso quisiera decir, Robinson, ya que tú eres el ilustre presidente de nuestra organización que busca el reconocimiento de una Defensoría del Pueblo, tú eres el presidente del capítulo chileno del Ombudsman, Defensoría del Pueblo. Las Defensorías del Pueblo o Defensoría de los Derechos son instituciones estatales, independientes, que colaboran en la protección de los derechos humanos. Entonces también se pone en juego, cuando hay vulneraciones de derechos, hace poco escuché a Anuar Quesille, a quien le tengo mucho respeto intelectual y profesional, y actual defensor de la niñez, titular defensor de la niñez, bueno, mencionar unas problemáticas graves de derechos de la infancia. Entiendo que eran también relacionados con la educación, relacionados con el maltrato a los niños y otras cuestiones, donde, su palabra puede ser, quiero decir, no es un organismo que implique que obligatoriamente el Estado se ponga aquí es complejo, es complejo. Es obligatorio, pero no es obligatorio, como hemos dicho. Claro. O sea, es una institución persuasiva, es un organismo del Estado que debiera ser escuchado. Entonces, si la Defensoría de la Niñez, o en el futuro el defensor o defensora del pueblo, hace hincapié o denuncia una situación, es porque ahí hay algo grave y está diciendo, a ver, el Estado entero, y también las fuerzas sociales, establecimientos educacionales, instituciones privadas, empresas, los derechos humanos también, hay todo un capítulo reciente y muy dinámico sobre la necesidad de que en las empresas o en las instituciones económicas privadas se respeten los derechos humanos, y no solamente como derechos de los trabajadores, sino que también en un compromiso, responsabilidad mucho más grande. Entonces yo así entiendo la garantía, como el uso, obviamente racional, pero diríamos paralelo, por no decir simultáneo, de distintos dispositivos que tiene el Estado hasta llegar al último recurso. Y ojalá no tener que llegar y que la situación entonces se restablezca y vuelva a la normalidad, y la normalidad es que los derechos de las personas los puedan gozar y disfrutar de ellos. Perfecto, Felipe. Antes de ir a nuestra última pregunta, hay un comentario más del público. Pato de Terapia de Rock: excelente clase del profe Felipe. Nos hace mucha falta educarnos en este tema como sociedad, y el programa de hoy ayuda a informar y comprender los derechos en general. Muchas gracias, dice. Gracias a ti por tu comentario. Muchas gracias al auditor. Sí. Y bueno, la última pregunta para cerrar la jornada de hoy: ¿a quiénes podemos considerar, Felipe, quiénes son defensores y defensoras de los derechos humanos? Mira, qué interesante, y qué fantástico tener esta tribuna para hablar un poco de esto. Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a ser educadores de derechos humanos, porque los derechos humanos son inherentes, algo con lo cual convivimos y van donde uno va, no se separan.
Y si no lo tuviéramos, estaríamos en una sociedad donde el hombre sería, el hombre y la mujer, pero el hombre especialmente, un lobo para el hombre, como lo dijo un gran filósofo antiguo, o no tan antiguo, pero ya de 2 siglos atrás. Entonces, todos estamos llamados a ser defensores. Ahora, no se debe entender que solamente los juristas o los abogados, por ser profesionales y entendidos en la legislación y en los dispositivos y recursos legales o constitucionales que existen, están llamados a ser defensores. Toda la ciudadanía, los educadores en todos los niveles formales, también los educadores populares o los educadores de adultos, los dirigentes sociales, los miembros activos de organizaciones de la sociedad civil, en la medida que internalizamos la importancia fundamental, que ya te lo decía, aunque sea majadero, o sea, si queremos salvar nuestra civilización o salvarnos a nosotros para crear otra civilización, el punto de mayor prioridad, que en algún momento pareció que era el consenso ético-político internacional de la humanidad, es esto. Que no tengan mala prensa, que no se refieran solamente a los delincuentes o a los migrantes o a aquello que a cierta opinión pública un poco degradada le parecen como elementos perturbadores, sino que entender esa humanidad, esa fraternidad que nos hace, diríamos, partícipes y diríamos, habitantes por un tramo corto de esta misma tierra. Y eso vale tanto históricamente para las graves vulneraciones y violencias que han hecho los estados y los seres humanos unos contra otros, como también contra lo que se está haciendo contra el patrimonio natural y los recursos naturales, la biodiversidad y el cuidado que necesitan nuestras aguas, tierras y aires, y que están siendo contaminados y degradados a una velocidad increíble. Y que estamos en el punto de quiebre de ver si nos salvamos. Así que por último, el activismo ecologista, a que está llamado también cualquier persona, yo diría es parte de esa gran fraternidad humana que implica cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a todas las especies y cuidar al planeta. Perfecto, pues Felipe, muchísimas gracias por esa respuesta. Y bien, ya estamos llegando al final del programa, toca despedirnos. Ya te voy a dar la palabra nuevamente, Felipe, para que puedas dar tus palabras de cierre. Gracias por sus comentarios. En nuestro próximo episodio vamos a comenzar a hablar de otro tema, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El próximo martes partimos con eso. Recuerden que pueden seguir a Diálogos de Humanidad en Facebook, X, Threads e Instagram. Y recuerden que a las 17:30 viene Rockeros Subterráneos con Tania Stock. El blues es femenino a las 18 horas. Extreme Close-Up a las 19 horas. The Rock con Morocha a las 20. Y la Soa Metal a las 21 horas. La canción que viene a continuación la voy a dejar anunciada, pero te voy a dar a ti la palabra, Felipe, antes de despedirnos. Quiero dar un saludo y una dedicatoria a doña Miriam San Martín, que ha pasado por una difícil complicación de salud. Le damos un cariñoso saludo y los mejores deseos en su mejoría, porque está en proceso de recuperación, que está avanzando bien por ahora, lo que nos alegra y deseamos lo mejor. Ella es fan de Luis Miguel, pero al ser esta la Casa del Rock vamos a dedicar una versión. En realidad es una versión de la versión, porque la canción ¿Será que no me amas? En realidad ya es una versión de una canción en inglés que se llama Blaming on the Bougie, ¿bien? Pero bueno, la versión de Luis Miguel, vamos a escuchar una versión en español de Nico Bori, dedicada a ella, que le gusta a Luis Miguel. Pero antes, Felipe, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, por supuesto, darte especialmente las gracias a ti y a esta radioemisora por la tribuna, el micrófono, felicitarte por el programa y desearle larga vida y buena audiencia, porque estaríamos cumpliendo algo de lo que hemos hablado, educar y autoeducarnos en algo tan esencial para la vida colectiva y como son los derechos humanos. Perfecto. Y bien, ya viene ¿Será que no me amas? En versión de Nico Bori, que el rockabilly, el glam, el hard rock, el progresivo, el grunge, el blues, el metal, la psicodelia y el rock pop nunca falten en sus vidas. Nos vemos en la ruta.
Esto fue Diálogos de Humanidad con Robinson Fuentes.